El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos al episodio de esta semana del placer de viajar. Dilo tú. El mejor podcast de viajes desde... Ahí está, muy bien. Desde que en 1065, y reinando Don García, que me ha encantado el nombre, Ribadavia, que es hoy en día una pequeña localidad de Galicia, fuese nombrada capital del Reino de Galicia. Oye, hoy en día es pequeña, pero ojo, cuidado, que tuvimos ahí, o sea, que tenemos ahí un pasado. Eso sí, el privilegio solo le duró 6 años. Hombre, aunque fuera poco tiempo, yo creo que todas las ciudades no pueden decir que han sido capital. Nada, está bien. Muy pocas, muy pocas. Sí, sí. Y aparte de eso, pues tampoco, ni mucho menos todas, son tan bonitas y tienen cosas tan interesantes que ver en tan poco espacio. Porque, como digo, Ribadavia, que además, ojo, cuidado, que sigue siendo capital porque es la capital del Ribeiro. Ah, es verdad. Eso también es Qué un rico. título. Bueno, pues es todas esas cosas y no tiene más que más o menos unos 5.000 habitantes. Oye, que tiene mérito eso. Pues, ¿sabes qué ciudad fue también capital en su día? Pues no estoy seguro, pero me parece que sé por dónde vas. Pues efectivamente lo sabes, porque sabes que he estado en Lyon, que es el otro destino del que vamos a hablar hoy, que fue capital de las Galias, nada más y nada menos. Oye, eso mola también, ¿eh? Sí, hombre, los que nos hemos criado viendo Asterix y Obelix, nos encanta este dato. Estoy leyendo a Julio César. Eso sí, entonces se llamaba Lugdunum, que significa colina de Lug, que era un dios galo, y efectivamente hay una colina en plena ciudad. Es una ciudad preciosa, os voy a contar todo sobre ella. Pues nada, de capital en capital, ¿te parece que nos vayamos yendo ya? ¡Vámonos! Solo por el nombre se intuye, y además nos has contado, Carmelo, antes que fue capital de Galicia, pero tienes que situarnos un poco mejor en el mapa Ribadavia y darnos, pues así, unas primeras pinceladas de cómo es. Pues mira, situado en el mapa, está al oeste de la provincia de Orense. Es decir, que si vemos ahí en Galicia, la provincia de Orense de Galicia, para el que no en este momento no se acuerde, que sé que todos lo sabéis, pero igual alguno no se acuerda, es de las 4 la que está abajo a la derecha, ¿vale? Entonces está en el oeste, o sea que está tirando pues hacia el centro de la comunidad autónoma. Está a media hora de la capital y está en una tierra, en el centro de una comarca que es muy conocida porque es tierra de buen vino. Y lo hemos dicho antes, el Ribeiro, que es, claro, las denominaciones de orígenes, cuando tienen éxito, pues se crea una marca que te conocen ya en toda España. Así que puedes imaginarte que en Ribadavia se juntan pues historia, se junta vino, gastronomía y pues eso, muchas piedras viejas, que sabes que es lo que a mí me gusta, y mucha historia, no solo historia, sino muchas historias, que eso es una cosa distinta. Es verdad. ¿A ti qué fue lo que primero te llamó la atención, así según llegaste? Pues mira, yo llegué y estaba lloviendo. Lo cual en Galicia puede ser, claro, no es extraordinario, pero la verdad es que fue una impresión curiosa porque era como estar en un concentrado de Galicia. O sea, en Galicia, sector duro, ¿no? Estaba lloviendo y era un día así bastante gris, pero a pesar de ese gris había una luz bastante bonita y entonces... No sé, era como dices, a ti te dices cómo es Galicia, qué sueñas tú de Galicia y piensas pues lo que vi yo allí, que eran piedra, pues eso, ese tiempo gris, la lluvia, ese brillo especial que tienen las cosas en Galicia, pero cuando está todo tan mojado pues brilla de una forma especial. Y entonces a mí eso me causó una primera impresión buenísima, a pesar de que el tiempo, como digo, no era precisamente bueno. Tiene una plaza, la plaza mayor, la plaza del centro del pueblo, porticada, casi toda porticada, no toda, que es bastante bonita, y luego tiene muchas calles que son, pues eso, inconfundiblemente gallegas, que si tú le quitas toda referencia así que te puedas hacer y se lo enseñas a alguien así como la foto sola, dices, oye, ¿esto dónde está? Y te dice Galicia. Hombre, Seguro. ese granito gallego es inconfundible, lo que dices cuando llueve, esos reflejos que le dan el pavimento, las casonas, los palacetes, esa arquitectura popular, muy, muy bonito, ya me lo estoy imaginando. Oye, comentabas que tiene mucha historia, hay muchas historias, ¿en qué se nota esto cuando estuviste por allí, cuando estás por allí? Bueno, pues en lo primero que es un poco en el aspecto general del pueblo, que tiene un trazado, esa parte céntrica muy medieval, ¿no? De casas, o sea, de calles no muy anchas, así como muy en cuesta, es decir, una cosa muy que mentalmente también te lleva a esa parte. Muchas casas antiguas, no casas solariegas, no es un pueblo, digamos, de esta de palacete de no sé qué tal, pero sí que muchas casas de estas que tienen el dintel de la puerta ahí hecho con el martillo y el punzón, año 1680 y pico, cosas de este tipo que hay.
hay bastantes. Y luego, sobre todo, y lo más así que te llama la atención, es que en mitad de Rivadavia hay un castillo. Además, no está así como una zona especialmente alta, es decir, no es de estos que hay como una separación entre el castillo y la villa, ¿no? Tú vas andando por el pueblo y de repente topas con el castillo. Sí que es verdad que el castillo no está demasiado bien conservado, y no es un castillo de estos inmensos que hay en España en algunos sitios, porque se abandonó en el siglo XVIII. Pero bueno, se puede visitar, no deja de ser interesante. También hay, a mí casi me llamó más la atención la muralla que el castillo, porque hay varios tramos de muralla, algunos realmente muy bien conservados, y además me he enterado preparando un poco el programa que sigue habiendo muralla porque fueron a demolerla en el siglo XIX, que es cuando se quitan las murallas de prácticamente toda España, porque todas las ciudades prácticamente de España tenían murallas, y entonces había poco dinero. Entonces empezaron a demolerla y se quedó el proyecto de la demolición de la muralla sin dinero, y bueno, ya ahí la dejaron y ahí se han quedado. Y quedan, de hecho, 3 de las 5 puertas, que son así como... insisto, estamos hablando de una ciudad pequeña, un pueblo grande, entonces son muy sencillas, o sea, no es una cosa así historiada, grandiosa, no, pero es bueno, pero eso también le da cierto encanto. Hay una casa histórica, en particular he comentado que no hay palacetes, y es cierto que no hay palacetes, pero sí que hay una casa que es muy interesante porque la llaman la Casa de la Inquisición. Y es histórica, pero histórica de verdad, porque la fachada es gótica, y ahora no recuerdo exactamente de qué siglo era, pero creo que como 15, 16 como mucho, es decir, que es una cosa pues bastante antigua y bastante llamativa, y todavía se conserva allí. Y relacionado con esto, y con este nombre que te acabo de dar de la casa, pues hay una parte de la historia bastante especial, y que ya sabes que a mí me gusta mucho ese rollo. Conociéndote y hablando, como estás hablando, de la Edad Media y un casco histórico tan medieval, puedo imaginarme por dónde vas. Efectivamente, porque Rivadavia era uno de los pueblos gallegos, que había varios, que tenía bastantes, que tenía una judería. Y hoy en día pues es parte de las redes juderías de España. Y, caso interesante, hay un museo sefardí que habla no solo de la historia de Rivadavia o del barrio judío de Rivadavia, sino la historia de todos los judíos de Galicia. La verdad es que yo lo visité hace años, entre medias que yo lo visité ha tenido una pequeña renovación y algunos cambios. Cuando yo lo visité me pareció muy interesante y me parece una visita muy recomendable, porque además estamos hablando de, claro, las comunidades judías en Galicia, por lo general, o sea, hubo muchas comunidades judías, pero eran pequeñas, y no tienen la fama, por así decirlo, la relevancia que han tenido pues juderías de otras partes de España, que eran más grandes, o que bueno, se ha rescatado eso desde un tiempo anterior. Pero la historia es muy interesante y yo creo que vale la pena visitarla. Y después de visitar esa judería, ese museo, ¿alguna cosa más que ver en el casco antiguo? Pues mira, una cosa más que es obligado a conocer es la iglesia de Santo Domingo, que es una iglesia curiosa porque realmente es bastante antigua, es de los siglos XIII y XIV, es de estilo gótico y está bastante puro, que es raro también, de nuevo, en una localidad pequeña que no haya habido renovaciones posteriores, cambios así, es decir, pues sí que la iglesia es como un gótico gallego, también, por supuesto. Bueno, no sé si por supuesto, pero decir que sí que se nota que es como de allí, y la verdad es que me gustó, me pareció una iglesia muy bonita y que también vale la pena visitarla. Muy bien, en realidad yo tengo que confesar que todo esto, estas preguntas que te he hecho han sido una excusa para hablar del Ribeiro, porque ese Ribeiro, en esas cuncas, que es como se llaman esos cuenquitos así blancos, normalmente de cerámica, donde beben el vino blanco, bueno, y el tinto también, tan bueno. Estamos en una zona de vinos, no sé hasta qué punto esto se nota y se traduce en el pueblo y en el entorno. Se nota mucho. Sí, se nota mucho, para empezar, en el entorno en el que hay viñedos preciosos. Yo recuerdo que había algunos viñedos que me gustaron mucho. Y se nota sobre todo en Rivadavia porque está allí nada más y nada menos que el Museo del Vino de Galicia. Y cuando digo de Galicia es que es una institución autonómica, y en este museo, que está francamente bien, se habla del vino en toda la región y contando muchas cosas. Para empezar, está a las afueras de la ciudad, en un sitio, como digo, muy bonito, porque era la casa rectoral de Santo André de Camporredondo. Camporredondo, por cierto, es la pedanía, es un pequeño pueblecito que está, digamos, es parte de Rivadavia, pero es como un casco urbano distinto, que tenía una iglesia, además, con un campanero que me dejó absolutamente alucinado. Bueno, el edificio tiene mucho interés
porque es muy bonito y porque era un priorato. Era un priorato de uno de los monasterios de Galicia. Había un priorato que, sabes, y si no, para la gente que, como decía antes, no se acuerde, se lo explico, los prioratos eran como pequeñas misiones de un convento mayor. Entonces, el convento tenía, yo creo que la figura es el abad, que era el jefe del convento, entonces los prioratos eran más pequeños y había menos gente y en vez de abad tenían un prior que respondía ante el abad. Y en Galicia en esa época había prioratos que estaban dedicados a la elaboración de algunas cosas, muy especialmente vino. Es decir, había un convento muy grande que requería mucho vino, porque los monjes, hombre, ya que tenían que estar ahí de monjes, pues qué menos que tener buen vino, y había un priorato que estaba dedicado sobre todo a elaborar ese vino en un edificio enorme, porque la verdad es que las necesidades de vino de los monjes debían ser considerables, y entonces se ve que pues, ese gran edificio está dedicado a eso. Tiene un lagar de estos antiguos con una presa de madera, de esta que se presiona como desde el exterior, una cosa muy curiosa. No era una prensa, digamos, como la idea que probablemente tenemos ahora de presión habitual, sino que era una cosa distinta. Sí. Pues tiene un lagar enorme y que se puede ver todavía, está súper bien conservado, tal y como era en plena Edad Media. Y luego, como os decía, el edificio en sí mismo es espectacular, está dividido en 8 salas bastante grandes que hablan de la historia del vino en Galicia, cómo llegó, cómo se empezó a cultivar estas cosas que os estoy comentando de los conventos y los prioratos, están mucho mejor explicadas ahí, obviamente. También sobre los métodos tradicionales de cultivo, sobre los distintos terrenos que hay en Galicia, sí que había una exposición que la verdad es que era bastante interesante. Y luego también había, por supuesto, pues objetos antiguos relacionados pues, con todos esos procesos para crear el vino. A ver, estamos en Ribeiro, en el Museo del Vino, hay también catas de vino. Allí que te puedes ir y hacer varias pruebas, y como digo, además todo esto de lo que estamos hablando es que estaba en un entorno francamente espectacular. A mí me gustaba mucho el encontrarte, no solo todo lo relacionado con el vino, sino que realmente te asomabas a la ventana y es que era un sitio, también un paisaje tremendamente gallego, todo lleno de viñedos y, no sé, con mucho sabor, con mucho... Sí, es que es tan exuberante Galicia que es que da un gusto siempre mirar sus paisajes. Haya viñedos de por medio, ¿no? Efectivamente. Que me lo puedo imaginar. A ver, estamos hablando de esta buena tierra, de buenos vinos, y los vinos son gastronomía, pero nos estamos dejando la otra pata de la gastronomía, hombre, que es el buen comer. El buen comer, buen comercio y mejor bebercio, efectivamente, y en Ribadavia pues obviamente están las dos cosas. Lo hemos dicho aquí muchas veces, pero es muy raro que un sitio que es parte de una denominación de origen no tenga también una cultura gastronómica desarrollada. Las dos cosas van de la mano. Y lo curioso de este caso es que aquí estaban las dos cositas juntas, por así decirlo, porque justo al lado del Museo del Vino había un hotel rural muy bonito, un edificio del siglo XVIII que está restaurado con muy buen gusto, y este hotel rural se llama el Casal de Armán. Y el Casal de Armán, además de un hotel, tiene un restaurante fantástico en el que nos dimos una comilona de periodistas, de estas que sales de la mesa, ya se ha hecho de noche y tienes que tomarte 14 manzanillas para recuperarte, pero realmente con gastronomía de mucho nivel, tanto en cuanto a producto, que en Galicia es obviamente relativamente sencillo porque se come muy bien en todos los lados, pero también aquí pues con presentaciones muy buenas. ¿Qué tipo de comida? Pues mira, pues lo que hay en Galicia, es decir, de todo y de todo muy bueno. Carnes, pescados, mariscos, y era, como digo, una recomendación estupenda porque era todo de muy buen nivel. Siempre es de buen nivel, la verdad, la gastronomía gallega, y oye, pues en Ribadavia, en la provincia de Ourense. Muy bien, para rematar esta parte del capítulo de hoy en nuestro viaje nacional. Es una de las, trillones de cosas que hay en Galicia, de sitios que hay en Galicia que vale la pena ir a ver. A ver, Kelu, me llevas a Lyon porque has estado allí hace poco. Sabemos que es la capital de la Galia, pero más o menos por dónde cae. Bueno, es que antes de ubicarla quiero decir que me extraña mucho que no me hayas preguntado todavía por qué fui, porque la razón es una razón de altura. Es que sabía que ibas a decirlo tú. Es que no lo he dicho en la intro y ya tiene mérito, porque estoy como deseando.
Venga, dilo. Hombre, pues porque ¿por qué fuiste a Lyon? Una leonesa como yo tenía que estar en Lyon, en la ciudad casi homónima, vamos. Y bueno, estuve todo el día allí haciendo la gracia de León a Lyon y tiro porque me toca, en fin, buscando parecidos que no tienen ningún sentido porque más allá del nombre, cuyo origen también es distinto el origen etimológico. Y que además León en francés, o sea, es Lyon, pero con Y. Con I latina. No con Y. Ah, el león, dices, el león, claro. Sí, el que ruge. Sí. Digo, o sea... Sí. Pero bueno, sí, en realidad lo que os interesa a vosotros como oyentes y como viajeros es que os ubique, además de contar. Vamos por orden. Lo más importante de esto es que Kelu fue a Lyon porque es de León. Pero ya una vez hemos dicho eso, podemos ir a detalles nimios, como por ejemplo dónde está Lyon y cómo es. Mira, es una de las ciudades más grandes de Francia. A mí esto me sorprendió porque no sabía que era la tercera más grande después de París y de Marsella. 2,5 millones de habitantes en su zona metropolitana y está al sureste del país, entre estas dos ciudades precisamente, entre París y Marsella. Luego también podemos decir que se encuentra a 1:30 de Ginebra, muy cerquita, a 3 horas de Turín, en Italia, que es una ciudad además muy similar a Lyon por algunas razones. Pero estos son digamos, horas de TGV. No, estos son horas de coche. Pues de coche en 3 horas desde Turín estás. Luego desde Barcelona y Madrid se voy a dar los tiempos de avión porque en menos de 2 horas nos podemos plantar, aunque yo conocí a un chico que había ido conduciendo desde Barcelona y me dijo que tardó como unas 6 horas. Es que pero tampoco es tanto. Tampoco es tanto en realidad y va recorriendo Francia, que es precioso, o sea que... Y bueno, además es muy fácil ahora llegar a Lyon porque por lo menos yo desde Madrid encontré un vuelo baratísimo. Así que os lo recomiendo, merece mucho la pena, muy sorprendente y muy, muy bonita. Sí que es cierto que sí que es uno de esos aeropuertos en los que no es tan difícil encontrar vuelos baratos, que hoy en día es ya... Sí. Y promocionan ahora además mucho su cercanía a los Alpes. Aquí nuestro compañero Nacho Crespo fue a Lyon precisamente para esquiar en los Alpes, está a menos de 1 hora, así que es otra buena excusa para conocer la ciudad. Y una última que os quiero contar es que si estáis escuchando este podcast hoy jueves, pues si de repente os liáis la manta a la cabeza y queréis ir a Lyon ya, coger un vuelo, a ver, estas fechas ya sabemos que está la cosa más cara de lo normal por el puente. Por el puente de la Inmaculada Concepción, que es una fiesta que se celebra por todo lo alto en Lyon porque conmemora una tradición por la que todos los lioneses colocaban una velita en la ventana en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Qué bonito. Entonces, hoy esto se ha traducido, además en esa velita, en unos montajes de proyecciones lumínicos realmente impresionantes sobre los monumentos más importantes de la ciudad. Y es todo un espectáculo súper famoso y me han dicho que eso se pone de bote en bote. Así que, oye, si os animáis, ahora es el momento. Y yo no he estado en Lyon y no he visto estos espectáculos, pero sí que he visto 2 o 3 espectáculos de estos de proyecciones en paredes, para que nos entendamos, en Francia, y suelen ser muy buenos. Sí, suelen sorprendentes. Ser cosas con buen gusto, que no es lo que sueles encontrar en ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. A ver, acabo de confesar que yo no conozco Lyon y supongo que muchos de los que nos escuchan la verdad es que tampoco lo conocerán. ¿Cómo se tienen que hacer la idea de cómo es la ciudad? Si yo te digo que tiene una especie de estilo parisino, creo que me entenderías. Y creo que los oyentes también. Casas no muy altas, calles amplias... Esos edificios efectivamente de piedra clara, con esos tejados de pizarra, un poco pues eso, lo que todos... Guardilla ahí en el tejadito. Sí, identificamos con una especie de estilo parisino. Bueno, el responsable fue el barón Haussmann, que fue quien lo ideó bajo el mandato de Napoleón III, y en realidad lo extendió no solo a París, sino a otras ciudades, y Lyon es una de ellas. Así que el propósito principal de la reordenación de París y de todo ese nuevo París fue hacer calles más anchas para que no pudiesen hacerse barricadas y por lo tanto las revoluciones fuesen menos exitosas de lo que habían sido hasta ese momento. Todo tiene un interés, ¿eh? Mira, no lo conocía este dato, así que pues el nuevo París se hace principalmente los Campos Elíseos, que es como 1 kilómetro de ancha la calle, que parece un Amazonas. Pues la idea un poco que subyacía ahí debajo era todo muy bonito, pero además, mira, oye, si encima arreglamos esto... Pues seguro que tomaron nota también para Lyon, porque efectivamente hay avenidas muy, muy grandes, hay una plaza de la que hablaré enorme, o sea que seguro que también pensaron en esto. Bueno, esta es una de las postales, o al menos una de las postales en una parte del centro. Es una ciudad atravesada por 2 ríos, el Ródano y el Saona, que están muy cerquita el uno del otro y encierran una parte del centro en lo que llaman
una presqu'île, que es una palabra en francés que significa literalmente casi isla, es decir, una península de toda la vida. Y a la izquierda del río Saona encontraremos el origen de Lyon. En la presqu'île lo que quería decir es donde encontraremos esa postal más reciente parisina. A la izquierda del Saona, el origen de Lyon, que es donde está la colina de Fougvière, que fue donde se instalaron los romanos, y debajo de esa colina está el viejo Lyon, que yo creo que es pues la zona más bonita, encantadora de Lyon, el más medieval, con callejuelas empedradas, irregulares, zigzagueantes, laberínticas, preciosas, la verdad. Y aptas para revoluciones, como decíamos antes. Es así. Es una ciudad grande, bastante grande, como has dicho, de las más grandes de Francia, y esto me hace pensar, oye, ¿qué hay que saber para moverse un poco por allí? ¿Qué consejo le das a nuestros oyentes para moverse por una ciudad que es bastante grande? Es grande, pero yo creo que moverse en realidad es muy fácil. Por supuesto que cuenta con todo tipo de transportes públicos, pero el más curioso y más recomendable si vamos como viajeros, yo creo que es coger un barco que recorre el río Saona, y es un barco que trabaja a modo de metro fluvial. Es un barco de transporte público y entonces puedes alcanzar desde una punta a otra prácticamente lo que es el núcleo urbano de la ciudad, y por mucho menos precio que si lo hacemos por un barco, que por supuesto que también los hay turísticos, donde podemos cenar y esas cosas así más en plan romántico. Eso está bien, o sea, una cena en un barco y tal, siempre a favor. Pero a mí los barcos estos, digamos que son como autobuses, me gustan mucho. Me parece una forma muy bonita de viajar. Lo he hecho además en sitios muy distintos, no sé, en Lisboa, en Estambul, en ciudades suizas, y me encanta porque además ves un poco como más el día a día de la ciudad, la gente que sube, que baja, no sé. Totalmente, gente haciendo la compra y que se sube con sus bolsas al barco. Yo lo hice por la noche además, y claro, contemplar esa panorámica desde el río oscuro, de todos estos edificios iluminados, desde la parte más medieval, con también edificios, iglesias, basílicas y demás, hasta la zona más moderna, pero perfectamente iluminada, con todos estos edificios que comentaba de esa postal más parisina, me pareció algo tan relajante también, porque no escuchas nada de tráfico, solo el motor del barco. Y bueno, pues como consejo ahí os lo dejo. Suena muy bien, suena muy bien. Así que estos son un poco los grandes titulares así en general de cómo es el urbanismo para que entendáis de Lyon, pero hay otra razón más por la que viajar a esta ciudad. ¿Otra razón más todavía que llamarse casi como León? Sí, más todavía. Pues a ver, venga, desembucha. Bueno, más bien embucha en este caso, porque me refiero a su gastronomía. La gastronomía leonesa es increíble, es la capital gastronómica de Francia, esta ciudad. Cuidado, ¿sabes lo que estás diciendo? Sí, y ellos además lo llevan a gala, imagínate. Tienen más de 5.000 restaurantes, casi 20 con estrellas Michelin, y todo esto se debe en parte a que de Lyon es Paul Bocuse, que fue el inventor de la Nouvelle Cuisine, este concepto moderno de la gastronomía. Quiere decir que hoy en día se le llama Nouvelle Cuisine, pero es la alta cocina de hoy en día. Sí. Para que nos entendamos, o sea, todo sale de ahí. Que está presente en la ciudad y hay, bueno, un montón, imagínate, con todo este elenco de restaurantes, la brasserie, de diferentes tipos, de alta cocina, pero a mí me llamó la atención y yo creo que es el que hay que probar sí o sí, y es el bouchon escrito, ¿no? Bouchon, que es un tipo de restaurante típico exclusivamente de Lyon y que tiene un origen histórico en la Edad Media, porque eran pequeños locales, muy pequeñitos en tamaño, pequeñas tabernas donde se ofrecía, por supuesto, vino y carne, pero la carne estaba reservada, la carne de caza, digamos la de alta calidad, para la burguesía, para las clases más altas. Los trabajadores del campo solo se podían permitir comer casquería, las tripas, digamos. Entonces esas tripas, para hacerlas un poco más atractivas, a veces las reconvertían en forma de salchichas y se ofrecían, y es uno de los platos también típicos de la ciudad. Hoy estos bouchons se han refinado, son preciosos, están sobre todo por la parte del viejo Lyon, la más medieval, una decoración exquisita. Y todas funcionan igual en el sentido en el que ofrecen un menú entre 20, 30 euros, 40 si son un poquito más caros, pero muy bien de precio, ¿no? Pero están muy bien de precio. Incluyen un entrante, un principal donde vamos a ver sobre todo muchos platos de carne, un postre donde hay que pedirse también el dulce por antonomasia de Lyon, que es
que es el praliné. Y si tú piensas en praliné, no sé qué te viene a la cabeza. ¿Así praliné no te suena? Sí, claro, que decir, pero el praliné, hasta donde yo sé, es como una mezcla, no sé si tiene chocolate, o yo lo he tomado siempre con chocolate, pero de estas cosas hechas con almendras y con frutos secos y tal. Sí, ahí voy. Es que yo pensaba lo mismo y cuando llegué descubrí que en realidad praliné allí es la propia almendra, exclusivamente la almendra. Una parte de la almendra se muele, se extrae su propio aceite con el que se mezcla y se hace esta cobertura exterior, con lo cual estamos hablando de garrapiñadas. Son sus garrapiñadas con un exterior rosa fosforito, pintado como en rosa, y hacen un montón de dulces con esta especie de garrapiñada que llaman praliné y bueno, está buenísimo, lo recomiendo muchísimo. Donde están los buchons, sobre todo apunte práctico en la Rue Mercier, en el Viejo Lyon, así que no os los perdáis. Bueno, pues he hecho el apunte gastronómico y el paréntesis después de esta comilona, que además me has llevado ahí al tema de la casquería y las salchichas, que, sí. En fin, hay que rebajar eso un poco, así que vamos a pasearnos un poco más por Lyon, que tenemos que rebajar un poco, sí, ¿no? No hay que ganarse el pan y volver a bajarlo, totalmente. Bueno, pues ya que estábamos hablando del Viejo Lyon, me gustaría nombrar algo que es de lo más conocido a nivel viajero histórico de la ciudad y único también, que son los trabouls. Los trabouls son antiguos pasadizos secretos. Ya muy secretos no son. Ya no son, no. De hecho, bueno, claro, es que son uno de los atractivos más conocidos. Hay carteles donde se indica que puede que estén cerrados, porque son pasadizos secretos que pasan por patios de vecinos. Entonces, claro, ya no son tan secretos. Igual muchos turistas molestan a la gente, que pasar con mucha discreción para no molestar a la gente, porque al final estás pasando pues por viviendas de personas, entonces para no molestar, y hay algún cartel que pone están obras para que la gente no entre, pero en realidad tú entras y tú encuentras una puerta en medio de una callejuela, abres la puerta, la empujas y estás entrando por un túnel que te lleva hasta otra calle, y mientras tanto vas atravesando pues patios de edificios de viviendas que tienen ahí su ropa tendida y demás. Tienen un origen histórico y práctico porque Lyon fue una de las capitales de la seda, y entonces estos mercaderes de la seda, para transportar más rápidamente la mercancía de un lugar a otro, idearon estos pasadizos y por ahí pasaban la seda y iban más rápido. Pero luego el uso que se dio a estos pasadizos fue muy distinto. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los nazis a Lyon, uno de los modos para huir de ellos y esconderse pues era introducirse en estos pasadizos, en los trabouls, y ahí huían. Así que muy, muy recomendable conocerlos. Y del tema de la seda, la verdad que quedan todavía boutiques donde se venden estas piezas. Ya sabemos cómo son los franceses también, qué gusto y qué refinados son para muchas cosas. Así que si queremos llevarnos pues un recuerdo, un souvenir de altura, podemos acercarnos. La opción de la seda. Has adelantado antes que ibas a hablar de una plaza muy grande. ¿Cuál es? La de Bellecour, que es enorme, es una de las más grandes de Francia y de Europa. Hay una figura con Luis XIV ahí a caballo, que a mí me llama la atención cuando veo así figuras de reyes en Francia, la verdad, digo, míralo, ahí está, Luis XIV. No les tienen tanto rencor. Y bueno, es donde se han producido precisamente, pues donde se manifiesta la gente, que yo creo que es algo que en Francia todos conocemos mucho, su ánimo por la manifestación y la protesta. Pues en esa plaza, a pesar de las grandes avenidas que construyó el barón Haussmann, no evitó que actualmente pues en estos sitios estas esplanadas. Y allí se puede ver algo muy curioso en esta esplanada, y es una reconstrucción de unos telares que hacen un poco pues la forma de los telares de la seda. Lo que pasa es que te lo tienen que contar para identificarlos. Es una obra de arte actual, de arte contemporáneo, muy grande y un tanto polémica en la ciudad. Ha sido muy discutida porque da sombra, estos telares gigantes dan sombra, pero rompen totalmente con la estética de la plaza. Es como las famosas setas de Sevilla, ¿no?
¿no? Sí. Hay gente no digo que se parezca, pero el mismo concepto. La misma polémica, efectivamente. Y luego hay algo que os quiero recomendar y que tenéis que hacer, que me apasionó, que es subir a esa colina de Fourvière que he comentado antes, el lugar donde fueron los romanos, porque además podemos ver allí teatros romanos, y porque subir es, la verdad, que ya toda una hazaña. Hay 2 funiculares, concretamente, que te hacen la subida, que es impresionante. O sea, es una subida muy, muy empinada, que atraviesa incluso túneles, va bajo tierra el funicular, y mola mucho porque tiene un aspecto setentero y así un poco desvencijado, un poco retro, que lo hace muy atractivo. Y al llegar vamos a ver uno de los monumentos que están casi siempre presentes en el horizonte de Lyon, que es Notre Dame de Fourvière. Es una basílica enorme, que cuando tú subes dices, ostras, sí que es grande, porque cuando estás abajo no eres consciente realmente de las proporciones. Y muy original por el estilo ecléctico, historicista, bizantino, que yo creo que esto es algo que no solemos encontrar en Europa. Muy ornamentada, se construyó pues como se hacía muchas veces con las columnas de la peste y de las epidemias cuando se han superado, como recuerdo de aquello. Es reciente, por eso el estilo historicista, pero creo que hay que ir y verla por fuera y por dentro porque me parece maravillosa. Y además vamos a obtener una de las mejores panorámicas de la ciudad, y si miramos a un lado vamos a ver algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es una torre que parece la Torre Eiffel en miniatura, y es una torre de radiodifusión que efectivamente pues está inspirada en la Torre Eiffel. Nos has contado esto de la basílica con ese estilo así como bizantino, que a mí me ha recordado. No he visto fotos, luego lo miraré después del podcast, porque ¿para qué vamos a informarnos antes? Somos así desastrosos. Pero me recuerda un poco, por lo que dices, a la Catedral de Marsella o al Sacré-Cœur de París. No sé si será algo similar. Es curioso, pero sí que hay algunos, no muchos, pero sí que hay algunos edificios de esa época que se nos hace raro. No, te cuesta un poco ubicarlo, pero que la verdad es que a veces, sobre todo al natural más que en fotos, suelen ser bonitos. Y lo que te iba a preguntar, que me enrollo yo solo conmigo mismo, está esa basílica, pero luego me imagino que habrá una catedral en Lyon también. Sí, que no la había nombrado todavía, claro, no hay que confundir ambas cosas. La catedral está abajo, en el viejo Lyon, y esta basílica pues es efectivamente más reciente. A mí me gustó mucho la catedral porque conserva ese gótico francés, del que nosotros tenemos tantas referencias también en España, pero me gustó porque conserva, lo decías antes también en Rivadavia, de, oye, qué pocos casos tenemos en los que se conserva el gótico sin tocar después con un añadido posterior, por ejemplo, el típico retablo barroco, ¿no? Pues efectivamente en Lyon ese gótico me pareció muy puro también por la falta de añadidos posteriores. Entonces entras y compruebas esa auténtica austeridad que yo creo que además era lo que pretendía el gótico en su día. Muy bonita la catedral, y además dentro hay un reloj astronómico increíble, gigante. ¿Dentro de la catedral? Dentro de la catedral, y además, bueno, de la época, claro, del geocentrismo. Entonces, no solo nos ubica la hora del día, sino la ubicación es un calendario. Y entonces es enorme y tiene un montón también de detalles súper curiosos, y recomiendo pues entrar y echarle un vistazo. Bueno, pues Kelu, has conseguido lo principal que tratamos de conseguir en este programa, que es que yo no tenía, Lyon, pues no, ni se me ocurría, y me han entrado muchas ganas de conocerla. Ay, pues qué bien, me alegro mucho, la verdad. Para eso hacemos, para que la gente le entren ganas de viajar. Pues sí. Creo que es un poco lo mejor que nos puede pasar. Si alguien escucha esto y dice, pues ahora me apetece ir a Lyon. Que nos cuenten los oyentes si les ha pasado, que también con Rivadavia seguro que les han entrado muchas ganas, y es lo que nos hace a nosotros felices. Dos sitios muy distintos, pero que la verdad es que yo creo que los dos están muy bien. Al menos el mío a mí me gustó mucho, ¿eh? Sí, y el mío también. Y la semana que viene más cosas, ¿no? Sí, escribidnos @CarmeloJordá, @KeluRobles en redes sociales, elplacerdeviajar @libertaddigital.es. Estamos en el correo y nos hace mucha ilusión leeros y que nos pongáis buena nota y os suscribáis en las aplicaciones. Y nos podéis, que no lo decimos nunca, nos podéis escuchar también en YouTube. No nos podéis ver porque somos demasiado guapos, y entonces habría protestas y eso, pero sí que nos podéis escuchar en YouTube, así que si a alguien pues esa plataforma le resulta más sencillo, pues sabed que está también ahí. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de 7 días. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.
Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.